Muy buenas noches. El senador Antonio Navarro Wolf denunció hoy en conferencia de prensa nuevos hechos de corrupción en la contratación pública. Acusó directamente al alcalde de Cúcuta, el doctor César Rojas, y al exalcalde de la misma ciudad, doctor Don Amaris Ramírez París, y al alcalde de Arauca, Benjamín Socadegui. El doctor Camilo Enciso es el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Es el hombre que tiene a su cargo la definición de la política de la lucha contra la corrupción. Los dos son nuestros invitados de esta noche. ¿En qué consiste su denuncia, doctor Navarro? Bueno, la Sociedad Colombiana de Ingenieros ha establecido un semáforo. Es rojo cuando se presentan 3 o menos licitantes a una licitación, amarilla de 4 a 10 y verde de 10 hacia arriba. Escogimos este par de municipios, Cúcuta y Arauca, porque entre los que contratan más de 10.000 millones de pesos al año, son los que tienen mayor concentración de la contratación, o sea, más licitaciones con un solo proponente. Tanto en Arauca como en Cúcuta son los dos municipios en el ranking de la Sociedad Colombiana de Ingenieros para el gobierno anterior, los que más tienen. Y comparamos 2015 y 2016, tanto en Cúcuta como en Arauca. ¿Y por qué escogieron esas ciudades? Porque son las que más, mire, ese ranking tiene semáforo en rojo en un montón de municipios en el 2014. La número 1 más concentrada, Arauca. La segunda más concentrada es Cúcuta, por eso escogimos ese par de ciudades. Okay. ¿Y la tercera? La tercera es Riohacha, y ya estamos viendo los resultados en Riohacha. ¿Y cuál sigue? Después sigue Montería, y estamos viendo también investigaciones en Montería. ¿Y después? Yopal, Sincelejo, Neiva, Villavicencio, Egipto. Estas son las más concentradas. Yo no puedo decir, hay un acto de corrupción que yo pueda probar penalmente, pero hay un semáforo en rojo. ¿Cómo es así? Por ejemplo, hablando de Cúcuta, empezamos a hablar de Cúcuta, tal vez la más grande, la más importante de las dos ciudades. Entonces, en 2015, 27 licitaciones, todas con un solo oferente, todas. 27 licitaciones por 55.000 millones de pesos, todas con un solo oferente, en Cúcuta en el 2015 con el alcalde anterior. Y en el 2016, ¿qué pasó? 26 licitaciones, 24 con un solo oferente, 2 con 2 oferentes, totalmente concentrada. Mientras hay municipios, por ejemplo, como Pasto, como Medellín, como otros municipios del país que tienen 12, 15, 18 oferentes por licitación en promedio. Aquí, el promedio para Cúcuta 2015, un oferente por licitación. El promedio para Cúcuta 2016, 1.02 oferentes por licitación. Hay un nivel de concentración que llama poderosamente la atención. ¿Por qué están tan concentradas las licitaciones en la ciudad de Cúcuta? Es la pregunta que estamos haciendo. Y algo parecido sucede en Arauca. Pero mire, sobre Cúcuta, ¿las contrataciones fueron fundamentalmente con el alcalde actual o con el anterior, el señor Don Amaris? Primero, en el caso de Don Amaris, 27 con un solo. Es de Partido Verde, suyo. Partido Verde, sí señor. Por eso aquí no estamos haciendo persecución política, sino diciendo la verdad. No, pero a ver, me llama la atención esto. Actualmente hay gobernadores verdes en Boyacá. En Nariño, Putumayo. Han funcionado bien. Y el Partido Verde en general tiene un buen nombre. Sí. ¿Por qué resulta metido aquí? Él viene del partido, digamos, de la etapa anterior. Él era el alcalde anterior, no es de la nueva etapa de la Alianza Verde. Y yo, entre otras cosas, por casualidad, porque así lo indicaba en el ranking de las Sociedad Colombiana de Ingenieros en Trujillo y Cúcuta. Entonces el Partido Verde dije, pues lo hago de todas maneras, porque quiero demostrar que no estamos haciendo nada en persecución política. Doctor Navarro, esto es transparencia. La denuncia consiste fundamentalmente en que la mayoría de las licitaciones se hicieron con un solo oferente. Sí, todas las licitaciones en Cúcuta en 2015 se hicieron con un solo oferente, 27. Y ahí hay una jugada rara. Yo he sido alcalde, yo he sido gobernador y yo sé que en las licitaciones que son transparentes se presentan muchos oferentes. Y luego cambió el alcalde, cambió el grupo político. Y siguió igual. Pues 24 de 26 con un solo oferente y las otras 2 con 2 oferentes. Siguió igual. Eso sí,
tenemos los nombres de los contratistas también. Son distintos en la época del alcalde anterior que del actual alcalde. Pero la concentración de la contratación sigue siendo el patrón. A ver, doctor Enciso. Bueno, Yamil, yo creo que esta discusión confirma hasta cierto punto lo que el gobierno nacional ha venido diciendo a lo largo de los últimos años, en el sentido de que una parte muy importante de la corrupción pública en Colombia se materializa en el nivel territorial. Esta denuncia que está haciendo el senador Navarro, que recoge información de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que es coincidente además con lo que también ha venido diciendo la Cámara Colombiana de la Infraestructura, muestra cómo en el nivel territorial hay pliegos que se utilizan para favorecer a contratistas en particular por medio de lo que nosotros conocemos como los pliegos sastre. Pero aquí hay algo importante. Me parece muy valiosa y muy valiente la denuncia que está haciendo el senador Navarro, pero yo creo que aquí también hay que hacer un llamado a todo el país, en el sentido de que entienda que la lucha contra la corrupción requiere el esfuerzo de todas las fuerzas políticas y que tiene que haber una denuncia sistemática de todos los episodios de corrupción con independencia del color político bien sea del alcalde o del gobernador o quien sea que esté involucrado con estos hechos. Y aquí hay una cosa importante. El senador Navarro menciona a distintos mandatarios, pero por ejemplo no habla de la situación del Cauca. En el Cauca hay unos hechos que han sido de conocimiento de la opinión pública, que las autoridades tienen que investigar y en donde también hay responsabilidades políticas, en donde hacemos un llamado también a que haya, digamos, una agenda más objetiva por parte de todos los que están denunciando la corrupción. ¿Pero qué tiene que ver Cauca con la denuncia de Cúcuta y Arauca? En el caso de Cauca también ha habido en el nivel territorial utilización de la contratación pública para favorecer, digamos, agendas políticas específicas. Entonces, una pregunta, doctor Enciso. ¿Usted está hablando de gobernación o alcaldía de Popayán? estoy hablando, por ejemplo, en el caso de la gobernación. Bueno, entonces vea, yo me comprometo con usted y así son Yamil, a que en una semana le tengo este mismo análisis para la gobernación del Cauca en el periodo anterior y para el nuevo gobernador. Pero, Con mucho Francisco, gusto. pero ¿qué es lo que está pasando con estos contratos, estas licitaciones sastre? Es decir, pliegos de cargos o de condiciones hechos a la medida del oferente. Sí. Mira, aquí lo que tenemos es que hay mandatarios que efectivamente construyen o diseñan pliegos para dar igualdad de condiciones a todos los posibles oferentes y hay otros que los manipulan estableciendo condiciones, bien sea financieras o de experiencia o de cualquier otro tipo, para favorecer a un contratista que por regla general son los contratistas que les han financiado sus campañas políticas. Es decir, usted acepta que esa anomalía existe. Claro, claro que existe y existe sobre todo en la contratación en el nivel territorial. Pero aquí hay algo importante para notar. Por ejemplo, el INVIAS es una entidad que ha venido utilizando los pliegos estándar que ha diseñado Colombia Compra Eficiente para ampliar realmente este tipo de procesos de contratación y garantizar que todos los oferentes puedan participar en igualdad de condiciones. En el caso del INVIAS, por ejemplo, tenemos que para cada licitación se están presentando entre 30 y 40 oferentes. Eso muestra que cuando estas licitaciones se construyen en debida forma, siguiendo unas reglas generales que aseguran la libre concurrencia de oferentes, las cosas se pueden hacer bien. Vea, yo fui alcalde de Pasto y fui gobernador de Nariño. Y cuando era gobernador estaba el Plan Departamental de Aguas. Y yo controlaba, yo tenía un equipo que se llamaba Comisión de Licitaciones y Contratos. Y yo controlaba el buen funcionamiento de ese equipo por cuántos licitantes se presentaban. Y era, como usted dice, 30, 40, 50. En el Plan Departamental de Aguas eran obras de producto de alcantarillado. Si se hacen los pliegos bien y el proceso de puntuación y selección bien hecho, se presentan muchos. Los ingenieros ya saben, si eso está amañado, no me presento porque para qué voy a perder tiempo y plata. De manera que, evidentemente, este semáforo sí indica que hay problemas cuando hay una concentración como las estamos denunciando. Pero si usted acepta, doctor Enciso, que es real, o que son reales estos actos de corrupción, ¿qué va a pasar con la denuncia del senador Navarro? Bueno, en ese caso concreto de la denuncia del senador Navarro, la Fiscalía tendrá que entrar a investigar. ¿Usted va a... Sí, a mí me parece que si hay una coalición Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, pues tienen que ocuparse de estos Pero casos. usted lo va a hacer.
Claro, por supuesto. ante la fiscalía. Por supuesto. Va a acusar. Yo lo que voy a hacer es que se investigue. Yo no puedo, mire, yo no puedo afirmar que porque haya concentración haya corrupción. Simplemente quiero decir, hay un indicador muy preocupante. Investiguen. ¿Los contratistas fueron los mismos? No. En el caso de Arauca sí hay una repetición de contratistas. En el caso de Arauca, le voy a leer pues estos nombres y apellidos, ¿no le parece que es mejor así? Sí, claro. Bien francamente. Vea, en el caso de Arauca, en 2015 Moisés Mauricio Moreno tuvo 3 contratos y en el 2016 otros 3 contratos. Siendo Arauca. único oferente. Siendo único oferente. Leonardo Torrea Guerrero, 2 contratos en el 2015, 3 en el 2016. Arauca. Improab SAS, 2 contratos en el 2015 y 2 en el 2016. Luis Alberto Sepúlveda, 7 contratos en el 2015, 1 en el 2016, Ciudad de Arauca. Pero en norte de Santander, en el caso no de norte, sino de Cúcuta específicamente, sí hay unos cambios de contratistas. Son contratistas distintos los de 2015 que los de 2016. De manera que podría ser que en Arauca haya pocas opciones de firmas que contraten y entonces por eso no haya malos manejos. ¿Cuánto valen los contratos adjudicados a un solo contratista en Cúcuta? Ya le digo, en Cúcuta, en el año 2015 valen 55.000 millones de pesos. A un solo contratista. A un solo contratista. En el 2016, 67.000 millones de pesos. El nuevo alcalde tiene tanta concentración como el anterior, pero con distintos contratistas. Los contratistas en Cúcuta del 2016 son distintos de los del 2015. ¿Y cuánto valen los contratos unipersonales o uniempresariales o unicontratistas en Arauca? Valen más. 2015, 106.500 millones de pesos. 2016, 48.500 millones de pesos. Doctor Enciso. Mire, aquí yo creo que hay que buscar soluciones estructurales a un problema que claramente es estructural y es sistémico y se repite en la inmensa mayoría de municipios del país. Colombia Compra Eficiente ha venido trabajando en un proyecto de ley que ha socializado ya con todo el país, que busca reformar el régimen general de contratación pública en el país para evitar este tipo de abusos y sobre todo para garantizar que los mandatarios en el nivel territorial tengan una obligación de utilizar los pliegos estándar o los pliegos tipo que aseguran esta libre concurrencia. Hoy no es de obligatorio, ofertas. doctor Enciso. Hoy existen esos pliegos tipo y existen Colombia Compra Eficiente, esos paquetes de compras, pero no son obligatorios, entonces no los usan. Exactamente, digamos, esa es la gran discusión y eso es lo que queremos incluir en la reforma al régimen de contratación pública. Ah, pero perdón, ¿el pliego tipo existe? Existe el pliego tipo. Pero hay un proyecto de ley. Sí, que señor. lo hace vinculante. Hay un proyecto de ley que está en este momento en trámite en el Congreso, mejorando mucho el proceso de Que lo contratación. hace vinculante. No lo hace vinculante. Entonces. Ese es el problema. Mire, en compras, hoy Colombia Compra Eficiente tiene unos estándares de compra, no es obligatorio usarlos. Entonces, si tienen, los usan y si no tienen, no los usan. Sí, pero hay que aclarar acá. Colombia Compra Eficiente es la entidad encargada de diseñar estas guías o estos pliegos tipo. Eso se ha venido haciendo y la mayoría, o por lo menos todas las entidades del gobierno nacional, los utilizan fielmente. Algunos gobernadores y algunos alcaldes ya empezaron a utilizarlo. Necesitamos que todos se suban a esa dinámica y entonces ahí viene la discusión que está planteando el senador Navarro y es si podemos por vía legal obligar a cualquier entidad contratante a utilizar los pliegos tipo. Y la posición del Pliegos gobierno... tipo y condiciones estándares de acreditación. De acuerdo. Y la posición del gobierno en esto es que esa es la línea hacia la cual hay que avanzar. Pero esto hay que hacerlo también con cuidado para reconocer que la contratación en el nivel territorial puede tener unas particularidades que requieran algún tipo de flexibilidad en algunos momentos sin abrir tanto la banda como para que vuelva a este tipo de abuso que hoy en día conocemos. A ver, doctor Navarro, doctor Enciso, el doctor Juan Martín Caicedo, en un reportaje en Lo Digo en el Tiempo, dijo 2 cosas. Primero, que el proyecto de pliego tipo que se discute en el Congreso sí tiene obligación de ser aplicado. Primero. Segundo, que la doctora Paca Zuleta, que está en la oficina de contratación de la presidencia, se opone por defensa de la autonomía regional. No lo sé si es así o no. Estos 2 temas inmediatamente después de comercial.
El pliego tipo. La Cámara Colombiana de la Construcción sostiene que esa es la solución. ¿Usted lo cree? Sí, yo lo creo bien. Hay un proyecto de ley que está en segundo debate en Senado, va para plenaria de Senado. Lo estuve leyendo cuidadosamente. Ese es. Sí, es un buen proyecto de ley. Establece pliegos tipos, establece condiciones habilitantes estandarizadas. Me parece que es una buena idea. No están dando muy rápido en el Congreso, hay que reconocerlo. No, pues claro. Están dando despacio. Es que pero esa está en la dirección correcta, eso es lo que hay que hacer. Pero mire, doctor Navarro, el doctor Juan Martín Caicedo sostiene que en el Congreso hay muchos dirigentes comprometidos con las contrataciones. Vea, pues yo le voy a decir una cosa aquí al doctor Enciso muy francamente. Una parte de la mermelada lleva el contratista amarrado. Esas partidas se le dan a los congresistas, el congresista va donde el alcalde, donde el gobernador le dice yo le consigo esta partida, pero el contratista está. Entonces, obviamente debe haber oposición en el Congreso a cosas que eviten que eso sea así. Sí, yo creo que ahí, Yamil, hay que aclarar una cosa. La posición de la PAC Zuleta y de Colombia Compra Eficiente, porque esto es una posición institucional, es que el camino que hay que seguir es el de los pliegos tipo, el de los pliegos estándar. Luego, no es exacto lo que dice el doctor Caicedo. El gobierno nacional está comprometido con los pliegos tipo, siempre lo ha estado, y es la agenda que está intentando promover en el Pero Congreso. la denuncia del doctor Navarro sobre la mermelada. Bueno, no, digamos claramente la forma en que ha venido operando el sistema político en el país durante las últimas décadas, esto no es un tema nuevo, no nos olvidemos acá que ha habido Frente Nacional, ha habido un sistema político extraordinariamente corrupto, sobre todo en el nivel territorial. Eso que dice el senador Navarro, yo creo que en algunos episodios o casos es cierto, lo cual no quiere decir que haya ningún tipo de complacencia o de beneplácito del gobierno nacional en lo que ocurre en la contratación en el nivel territorial. La mermelada que llaman es ¿Cómo corrupta. es eso, vea? Un congresista recibe unas partidas para llevar a las regiones, Sí. ¿cierto? Eso no es transparente, no se sabe cuánto es, ni se sabe cómo se distribuye, ni se sabe por ¿Qué qué. son los cupos? Cupos indicativos, auxilios parlamentarios, después pues, de lo del exministro le pusieron a eso mermelada, pero es lo mismo. Entonces, yo no digo que todo, pero una parte de eso, el congresista lo lleva con el contratista amarrado. Y entonces eso requiere que la licitación no sea Sus transparente. compañeros del Congreso. Pues claro, evidentemente. Mire, hay una cosa interesante y es que esta es una denuncia que se ha venido haciendo recurrentemente. Pero yo no conozco la primera denuncia en contra del gobierno nacional en donde se relacione de manera directa y específica algún tipo de inversión con cargo a alguna de esas partidas de inversión regional en donde esté involucrado un congresista o un funcionario del gobierno nacional. Aquí lo que hay es de alguna manera un poco de discusión pública alrededor del tema, de denuncia pública, pero ya a la hora de llevar estos temas a la filigrana y de mostrar con nombre propio quiénes son las personas que supuestamente se han beneficiado de ese tipo de inversiones, pues la cosa hasta ahí llega. Siempre aparecen nombres, siempre se mencionan senadores o representantes. Hay investigaciones en Córdoba en desarrollo. Ahora, hay una cosa. Esas investigaciones en torno a qué? En Córdoba, en el departamento de Córdoba, que involucran, hasta donde dicen los rumores, yo no soy de la Fiscalía y no tengo información privilegiada, involucran a algunos congresistas de Córdoba. Pero una cosa que es muy importante ahí, senador Navarro. ¿A quiénes? En esos casos... Pues es que son rumores. Yo no quiero que me van a poner una denuncia por injuria y calumnia. Bueno, pero ahí volvemos a lo mismo, eso es lo que estamos Esperemos diciendo. que los rumores se vayan aclarando. Ahí volvemos a lo mismo, pero mire, yo sí le puedo decir que el gobierno nacional... Actuales. Senadores. Sí, señor. De Córdoba. ¿Cómo no? ¿De qué partido? Eso sí, hasta ahí, llego yo. Estos son rumores, y entonces pregúntele al señor fiscal. ¿Pero de qué partido? Pregúntele al señor fiscal que anda haciendo las investigaciones en la Fiscalía. Sobre vinculación de parlamentarios de Córdoba a la contratación corrupta. Sí, señor. Eso está en investigación. ¿A qué partido pertenece? Ave Ahí no María. está diciendo nada. No puedo decir. Este es el lío. Hasta que no tener pruebas yo no puedo decir nada porque termino investigado yo. Bueno, pero ese es el problema, Yamil. Digamos, el problema es que acá también la oposición política ha venido haciendo una serie de denuncias que son razonables, que tienen que hacerse y que son bienvenidas, además. Hagamos una pero cosa, tiene que... hagamos un acuerdo. Que la mermelada no sea por debajo de la mesa, que sea transparente en la audiencia pública para saber qué congresista consigue qué partidas y entonces se le puede hacer Senador seguimiento. Navarro, entonces déjeme terminar el hilo argumentativo acá.
El Gobierno Nacional y la Secretaría de Transparencia ha sido la primera institución en denunciar cualquier forma de corrupción que se materializa en el nivel territorial. A nosotros nos llegan entre 200 y 350 denuncias al mes sobre distintos problemas y sobre distintos fenómenos de presunta corrupción. El 75% de las denuncias que nos llegan tienen relación con entidades del nivel territorial. Absolutamente todas las hemos denunciado. Jamás nos hemos engavetado una sola denuncia ni ningún tipo de presunto fraude a la corrupción pública en el nivel territorial. Y gracias a eso logramos cosas como, por ejemplo, lo que se destapó hace unos días con el cartel de la hemofilia, por ejemplo, en Córdoba. Pero además, hablemos, si quiere hablar de del tema de la inversión de regalías. Hemos denunciado, por ejemplo, el contrato para la construcción de espolones para la recuperación costera en el departamento de Sucre, 14.000 millones de pesos. Y hemos denunciado la contratación en temas del plan de alimentación escolar en La Guajira y en Sucre y en Nariño y en todos los departamentos del país. Eso, pero no me saque al gobierno nacional de esto, que ya Odebrecht lo metió bien metido. Esto no es solamente los gobiernos territoriales, el gobierno nacional también tiene funcionarios que han hecho jodas mal hechas. Ahorita pasamos a ese tema. ¿Cómo quiénes? Pues las denuncias de Odebrecht. Tuve que hacer una investigación en Brasil y en Estados Unidos para que aquí nos diéramos cuenta que había firmas de ingenieros que pagaban coimas. Pero eso fue hace 10 años. Bueno, pero imagínense. Pero son los únicos. Vamos, yo lo dudo. No tengo información adicional, pero aquí tenemos que tener, digamos, abiertos los ojos, no solamente para lo territorial, que evidentemente tiene problemas, y yo lo estoy denunciando, sino también para instancias nacionales. Odebrecht tuvieron que hacer en el exterior la investigación para que nos enteráramos que también había problemas en la estructura nacional de contratación. Sí, pero senador, uno no puede trivializar el fenómeno de la corrupción y no puede dejar de entender que la corrupción es un fenómeno cada vez más sofisticado. En el caso de Odebrecht, la gran mayoría de los pagos, por ejemplo, se hicieron en cuentas offshore. Es decir, la gran estructura de la corrupción operó en un escenario internacional en la cual los entes de control del país tienen una capacidad de acceso limitada o en la cual la misma Agencia Nacional de Infraestructura tenía una capacidad limitada. Entonces, eso lo que muestra es que la lucha contra la corrupción tiene que ser un esfuerzo global ante todo. Totalmente de acuerdo. El doctor Navarro Prioridad tiene que ser, ahora que ya estamos resolviendo el tema de la paz, la lucha contra la corrupción tiene que ser la prioridad nacional. Para que esto siga operando y funcionando y produciendo resultados, necesitamos presión de la opinión pública. Necesitamos la opinión pública motivada para que nos ayude. Ahora, el doctor Navarro sale de aquí rumbo a la fiscalía que queda cerca a presentar su denuncia. Ustedes saben cómo termina nuestro programa. Contratación. Serrucho. Contratación. Hay que mejorarla. Corrupción. Uy, desbordada, no más. Coimas. No, perdón, corrupción. Hay que confrontarla colectivamente. Coimas. Un desastre, una vergüenza. Coimas. Una trampa indignante. Denuncias. Todas las necesarias y faltan más. Corresponsabilidad. Licitaciones. Deben ser transparentes para que haya muchos oferentes, no con uno solo. Licitaciones. Transparentes. Pliegos. Estándar, para que no los manipulen. Coincido, estándar también. Transparencia. Necesaria, indispensable, es la plata de todos nosotros. Transparencia. Cambio de mentalidad. Mermelada. De mermelada, nada, transparencia. Mermelada. Hay que transparentarla. Le acepto el desafío al senador Navarro. ¿Listo? Que así sea. Doctor Navarro, muchísimas gracias. Doctor Enciso, muy amable. La pregunta para nuestros televidentes es esta. ¿Ustedes creen que este problema de corrupción que se está denunciando permanentemente en la contratación es un problema público o privado? ¿Usted qué cree? Ambas. Los dos. Sí, el que paga es corrupto y el que recibe también. ¿Y usted? Lo mismo, es un problema compartido. ¿Es un problema público o privado o compartido? Las respuestas a los dos dedos saldrán al final de la emisión. Vienen las noticias del día, emisión central del Noticiero CNE.